la nueva clase, hermanas. Les invito a abrir ya en la lección número 34 de su librito, por favor, y vamos a ir ubicando con este nuevo tema. Este mes, como les recuerdo, hermanas, estamos hablando sobre dentro del ministerio de la iglesia, cómo nosotros debemos de utilizar tal vez lo que se llama los medios multimedia, utilizar la tecnología en los diferentes ministerios que conformamos dentro de la iglesia. En este caso, como ya hemos avanzado y estábamos estudiando, veíamos cómo la tecnología hoy por hoy es muy importante. Hoy por hoy vivimos, muchos dicen, la era digital y por ende, pues el ministerio de coros, los cantantes, los líderes, bueno, todos quienes somos parte de los diferentes ministerios, necesitamos también saber utilizar y tener ese conocimiento general y, por qué no decirlo, principal para usar o saber usar las diferentes herramientas, ¿no? Entonces, el tema de esta noche justamente va encaminado en esa línea. Habíamos, como digo, ya avanzado un poquito a la luz de la Biblia, viendo qué dice la Biblia realmente acerca del conocimiento, del avance de la ciencia. Eso está bien, eso está mal. A la luz de la Biblia habíamos dicho la última semana que la tecnología es parte de nuestra vida hoy por hoy, pero hay que saberlo usar para lo bueno. Hay que saber tal vez implementar en cosas buenas. Y justamente habíamos hablado de un grave problema que hoy por hoy tenemos en nuestras iglesias referente a lo que es la cristoteca, ¿no? Recuerden, habíamos visto ese tema en la lección anterior y conversábamos un poquito, pues, el error, ¿no? De mezclar cosas mundanas o usar medios mundanos para tal vez intentar evangelizar o ganar almas para Cristo, ¿no? Entonces yo decía, como ministerios de alabanza, eso hay que cuidarlo y sobre todo por principios bíblicos y muchas cosas más que habíamos visto. Bien, en esa línea voy a compartirles la pantalla, hermanas. No sé si, creo que ahí se ve, ¿no? Estamos ya en esta noche en la lección número 34 y el tema de esta noche es los sonidos y la amplificación, ¿no? Este es un tema un poquito más técnico, pero vamos a ir compartiendo, vamos a ir dando ejemplos y recomendaciones, sobre todo para los ministerios de coro, en este caso que somos parte de este curso, ¿no? Entonces, mire, quiero empezar por el siguiente ejemplo. Cuando nosotros, como ministerios de alabanza, ciertamente, la música es, si se puede decir, el motor principal que mueve el ejercicio de nuestro ministerio, ¿no? Dígase un ministerio de coro, cuando va a pasar a presentar, va a utilizar sus voces de lo que ha ensayado, de lo que ha preparado y compartir las alabanzas, ya sea en el culto o en los diferentes programas. Ciertamente hoy por hoy con el avance de la ciencia y la tecnología. Usamos, amadas hermanas, los medios tecnológicos, en este caso, lo que es el equipo de sonido o el sistema de sonido o amplificación, que también se lo llama. Entonces, vamos a ir viendo, para esto hemos preparado una bonita diapositiva, les pido seguir igual con el librito, alguna parte que podamos leer e ir observando esa parte, ¿no? Entonces, vamos a rogar. Hermana Cecilia Pérez, vamos a leer. Dios bendiga. Le voy a leer todo ese Amén. concepto. Sí, toda la diapositiva. Fines de ver conceptos. Dice sonidos, dice ahí. Y conceptos básicos. Bueno, dice, cuando hablamos de sonido, la verdad que estoy con celular, no más por eso no voy a leer muy bien. Sonidos, cuando hablamos de sonidos, nos reflejamos a la pregunta de los que dice de las ondas magnéticas, originalmente por la vibración de un cuerpo a través de un fluido o un medio que, a ver, dice, en medio elástico es agradable para el oído humano. El ruido. El ruido se define principalmente como cualquier sonido no deseado que resulta molesto, desagradable a quien infiere en nuestras actividades a diferentes del sonido musical. El ruido es irregular,
carece de armonía y se compone de múltiples frecuencias mezclados sin un patrón definido. Conclusión. En la iglesia debe tener un sonido óptimo para realizar los cultos, programas, etc. Amén. Gracias, mi hermana, ¿no? Entonces, quiero que se fijen en este punto que es muy importante para la clase de esta noche, en la cual yo quiero que usted aprenda a diferenciar entre lo que es realmente sonido, que ahí está el concepto básico, y lo que es el ruido, ¿no? En este caso yo les planteo el siguiente ejemplo, amadas hermanas, ¿no? Y ojalá que me estén viendo acá. Miren, el Ministerio de Alabanza, como vuelvo y repito, dentro de el ejercicio, dentro de ya su labor o trabajo que hacen los diferentes programas, tiene que cuidar mucho esta parte, amadas hermanas. ¿Qué parte es esa? En este caso, si trabajamos con el sonido a través de la música, a través de los cánticos, a través de las melodías, el líder de alabanza, la líder de los coros o el músico, sí debe de preparar también el espacio y los medios con los cuales nosotros vamos a comunicar o a predicar a través de las alabanzas, que hasta aquí eso hemos aprendido. Entonces, una cosa es sonido y otra cosa, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo de lo que sería ruido, ¿no? Permítanos, déjenme, ya, usemos este ejemplo, ¿ya? No sé si voy a subir el volumen acá para ver si me oye. A ver, un segundito, no sé si ahí nos sirva el ejemplo. Ahí, no sé si, no sé si me logran escuchar, hermanos. Ese pedacito sí me escucharon. No sé si ahí hubo un ruido o no hubo un ruido. Sí, Sí, ¿no? había un... Ya, le pregunto a mis hermanas, ¿no? Cualquiera que me conteste, ¿qué pasaría si yo toda la clase estuviera dando así, ¿no? Pongo esto y sigo hablando y digo, hermanas, ¿cómo están? Y sigo hablando. ¿Qué opinan si yo diera la clase así? ¿Qué problema le vengo? Estaría bien. Alguien que me diga rapidito. A ver, no sé si, ¿qué opinan de eso, no? Yo estar hablando y por ahí, no sé, aparece otro sonido, otra bulla y no nos permite escuchar, ¿no? Bien, entonces, mira, amadas hermanas, cuando hablamos de este tema del sonido, vuelvo y repito, y usted puede anotar ahí, por favor, necesitamos entender esto porque nosotros, los ministerios de alabanza, el solista o el salmista, el ministerio de coro, estamos comunicando o estamos predicando a través de los cánticos. Entonces, no es solo tal vez de preparar la voz, no es solo tal vez de ensayar la coreografía, los movimientos, no solo se trata de mi indumentaria, la vestimenta, sino también se trata de yo tener mis herramientas en orden, ¿no? Es igual que el panadero, que cuando va a empezar a elaborar el pan, pues necesita, qué sé yo, sus ingredientes para hacer el pan, necesita su amasadora para amasar el pan, necesita su horno para cocinar el pan. Caso de los hermanos músicos o los que estamos en el Ministerio de Alabanza, necesitamos de conocer y poder comunicar a través de un buen sonido, ¿no? Entonces, mucho ojo a esto, amadas hermanas, y resumiendo en estas palabras para que me siga avanzando con el tema. Mire, entonces, sonido, como dice acá, son ondas, ¿no? O sea, todo lo que nuestro oído capta, lo que ahorita yo estoy hablando, ¿cómo llega a usted? Llega a través de ondas que va al oído. Eso es la parte técnica. Pero ahora, y para que usted me entienda, ¿qué es el sonido? Sobre todo quisiera que usted anote esto, ¿no? Mañana más tarde alguien le pregunta, dice, hermana, ¿qué le parece el sonido? O vamos a hacer una prueba de sonido. Y la pregunta sería, ¿cómo yo sé que está un buen sonido en el lugar, ya sea en la iglesia, ya sea en el concierto, en el lugar donde nos han invitado o en algún evento? Palabras más, palabras menos diríamos, es agradable para el oído humano. Cuando hay sonido, es algo agradable para el oído humano. Entonces se escucha bonito, valga el ejemplo, ¿no? Entonces eso es sonido. Y todo hermano o hermana que quiere ser excelente ya como músico, como cantautor, como ministerio, si fuera un coro, necesita también hacer esa prueba de sonido, necesita hoy por hoy ya preocuparse por esa parte también. Ahora, usted me dice, bueno, hermano Alex, pero
¿Quién tal vez de todo el grupo de 20 o 30 hermanas que conformamos el coro? Tal vez no todas vamos a estar en esa parte adiestrado o con conocimiento. La recomendación, ¿cuál sería? La recomendación puede ser que del coro debe haber una hermana o debe haber alguien, por lo menos uno o dos personas de los líderes o directores del coro, que ellos prepare esa parte, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Digamos que usted se presenta en una campaña, pasan al frente a la tarima, al altar, y siempre lo normal los ponen los micrófonos ahí, ¿no? Siempre lo pone el pedestal. Entonces, lo que esos encargados o el líder de alabanza, que ese sería la persona o hermano que debería hacer este trabajo, él debe de estar pendiente de estos detalles, ¿no? Algún encargado o encargada debe subir y decir, a ver, voy a pedir, no sé, antes de, no sé, tal vez de aquí me falta un ministerio más y ya le toca a mi ministerio, voy a ir a preguntar, ¿no? Por favor, préndame los micrófonos para que se escuche lo que yo canto, o bájele un poquito, ¿no? Entonces, eso debe haber una persona responsable. Lo mismo el tema de la pista, ¿no? La pista lo mismo debe estar alguien ya, qué sé yo, ya sea con CD o con flash memory. Bueno, hoy por hoy hay muchos medios de celular, debe estar listo. Entonces, el sonido, vuelvo y repito que ha sido, es agradable para el oído humano. Mientras tanto que lo contrario a sonido o un buen sonido que es acá, les señalo acá, hermanas, para que usted lo sepa, lo contrario a lo que no es un buen sonido y lo que usted y yo debemos cuidar, debemos evitar, es el tema del ruido, ¿no? ¿Y qué dice que es el ruido? Quiero que alguien me lea lo que está aquí en negrito. ¿Qué dice que es el ruido? Leamos. No sé si le ven ahí lo que está en negrito. Sonido no deseado. Exacto, ¿no? Entonces, ese es el peor, si se puede decir, error que nosotros a veces como ministerios cometemos, ¿no? Por no preparar nuestras herramientas o por no tener un encargado o encargada que esté cuidando ese detalle, ¿no? Y yo siempre pongo varios ejemplos, hermanos. En esa parte me gusta ser muy práctico y usted lo ha vivido. Hay a veces presentaciones donde usted va ensayando, pero qué lindo, ¿no? Ensayan dos, tres veces, a veces para una boda o qué sé yo. Pero a veces usted llega al lugar y si no hay una persona responsable o usted mismo como líder de alabanza no es responsable, a veces usted se presenta, pero número uno, la pista no está listo, ¿no? Posiblemente no hay un hermano tecladista o ese rato se dañó el disco o se han olvidado la pista, que qué terrible sería eso. Y ahí nos toca improvisar y muchas veces no sale bien. Otro problema que también vemos en este tema del sonido, que a veces el tecladista o músico que está ahí, a veces como nosotros en los ensayos no hemos practicado nuestra voz o todavía no conocemos en qué nota cantamos, a veces también como que desafina, ¿no? Como que el hermano que está tocando ahí toca por un lado y usted canta por otro. Entonces, eso no es. Otro detalle que también a veces se nos pasa, el tema de que, vuelvo y repito, si es que hay pedestales, hay micrófonos y le dan a usted, ¿no? Lo típico que ha pasado, y voy a dejar de compartir pantalla, ¿no? Le ponen el micrófono, le dan a usted la mano. Entonces, a veces será la vergüenza o la inexperiencia, en vez de ponernos ahí, ¿no? Bueno, esta partecita creo que ustedes ya van aprendiendo cómo debe ir el micrófono. A veces lo ponemos ahí, muy lejos, ¿no? Y a veces no se logra escuchar. O a veces viramos la cara así, en vez de cantar de frente y estar ahí, ¿no? O no sabemos ni siquiera a veces acomodar el pedestal. Estos son detalles, hermanas. Yo sé que a veces usted dice, bueno, pero eso puede pasar, ¿no? Y nos ha pasado, pero no es correcto. Si hablamos de una ética ministerial, si queremos mejorar, debemos esforzar, hermanos. Pasemos al siguiente punto y les leo la conclusión. Dice, conclusión, en la iglesia se debe tener un sonido óptimo para realizar los cultos y programas. Ahí hago una rápida encuesta y prendan su micrófono y les pregunto, hermana Anita, si usted tuviera que evaluar o calificar el sonido en su congregación, ¿cómo diría? ¿Es un buen sonido o tiene que mejorar? Hermana Anita Paca. Mejorar, hermanito. Ya, listo, gracias mi hermana. Mi hermana Cecilia, caso de su iglesia. Igual tiene que mejorar. Ya, y mi hermana Margarita Ulla, ¿qué nos puede decir? No sé si caso de su iglesia, en el culto, usted le califica como el sonido, ¿está excelente o tiene que mejorar? Ana Margarita. No sé si tiene audio mi hermana. Vea,
ahí mismo hacemos la prueba. Amén, hermano. Sí, díganos. Bueno, en mi iglesia hay bastante sonido, hasta de más creo. Solo que a veces cuando algún músico no entona bien, ahí nomás, pero de ahí lo que es sonido hay hasta de más. Ah, ya, o sea, si está bien preparado, digamos. Gracias, hermana. Vea, Sí. muy bien. Entonces, este es un detalle, vuelvo y repito, que todos, sobre todo los ministerios de alabanza, sí debemos cuidar. Vuelvo y repito, usted me dice, pero ¿por qué, hermano Aris? ¿Por qué? Número uno, porque al momento que cantamos, lo que nosotros queremos es que el mensaje de la palabra de Dios, esa alabanza, esa presentación, sea excelente y cumpla su propósito, amadas hermanas, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, ¿no? A veces hay casos y casos, hay fallos y a veces en el momento nos toca improvisar y no siempre sale bien. Ese es el problema. Ahora, vamos avanzando y aquí tengo otro ejemplo para que usted note por qué hay que cuidar el sonido y qué es el ruido, qué es el problema que tenemos que cuidar. Mire, cuando hablamos del sonido, el sonido, vuelvo y repito, dice, el sonido es la materia prima de la música, ¿no? ¿Y qué quiere decir materia prima? Quiere decir es la base, es lo más necesario, hermanas, para nosotros usar o cantar al momento del ministerio presentarse. Entonces, usted se para, ya sea que vaya con pista, ya sea que vaya con músico, el sonido tiene que ser agradable. Para que sea un buen sonido, tiene que ser agradable. Y aquí están los ejemplos de cómo yo sé, y esto es una parte técnica y le voy a ir explicando, de cómo yo sé que es un buen sonido. En este caso, tiene que tener cuatro características un buen sonido en su iglesia o al momento en el lugar donde usted vaya a cantar. Número uno dice altura, duración, intensidad y timbre. Altura, ¿qué quiere decir altura, amados siervas del Señor? Altura se refiere a los tonos de la música y la forma que cantamos. Pongo un ejemplo, ¿no? Digamos que vamos a cantar una adoración bien bonita al inicio del culto que dice, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor. Creo que todos conocemos alabanza, ¿no? Entonces, imagínense que yo me pongo a cantar, ¿no? Incluso con la voz, bueno, ahorita estoy un poquito agripado, hermanos, me disculpan, pero voy a hacer el esfuerzo. Pero usted tiene que cuidar incluso la entonación de su voz, ¿no? Que también es un sonido, valga la redundancia. Entonces, imagínese que yo cantara por donde quiera, ¿no? Yo dijera, mirarte solo a ti, Señor, mirarte solo a ti, Señor. Sí me explico, ¿no? Posiblemente ese momento que tendría que ser de adoración, ese momento que tendría que fluir el mensaje, que a mí me invite a orar o a cerrar los ojos, a levantar las manos, como que le desconcentro a la gente y no cumple el propósito. Y eso también es un mal sonido, eso también se vuelve un ruido a la vez. Entonces, altura, ¿qué es, hermanas? Es la entonación. Eso puede anotar, hermanas, ¿no? Entonces, un buen sonido tiene una buena entonación, ya sea del hermano que canta o habla, o ya sea en este caso de los músicos, ¿no? Recuerde que los instrumentos también tienen que estar afinados, ¿no? No es lo mismo, bueno, ahorita no tengo guitarra, pero usted me entiende, no es lo mismo una guitarra entonada que una guitarra, pues, que está de afinar, ¿no? No es lo mismo. Entonces, eso se refiere a la altura. Entonces, un buen sonido está entonado, empezando desde la voz hasta los instrumentos, está bien afinado, entonado. Amén. Eso significa altura en sonido. Ahora, la duración, la duración netamente habla del ritmo, ¿no? La duración se refiere, en este caso, pongo un ejemplo, ¿no? Ya cuando usted está cantando, el ministerio tiene que ir acorde a la pista, ¿no? No va a cantar por donde quiera, la música por un lado y la voz por otro lado. O el músico va a tocar por donde quiera y las hermanas. Pongo el ejemplo, ¿no? Digamos que yo sigo cantando esta alabanza, ¿no? Mirarte solo, digamos que yo canto, ¿no? Y cierro los ojos y digo, mirarte solo a ti, Señor. Yo estoy cantando así. Y por ahí la música, mientras tanto, como que está más movido, ¿no? Ta, 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 como que más rápido. Entonces, esos son errores y a veces pasa todo el tiempo, a veces en la iglesia, ¿no? Donde a veces por no ensayar o qué sé yo, o no tener un buen sonido, la música está por un lado y la voz, la alabanza, el cántico por otro lado.
Tema de donde dice intensidad, ¿no? La intensidad habla en este caso del volumen, hermanos. Habla de la potencia de ese sonido, ¿no? Caso de las iglesias, como es un lugar cerrado, ¿no es cierto? Tiene que tener un buen espacio acústico, y eso ya voy a ir hablando en esta noche, ¿no? Pero anote eso, por favor. El tema de la intensidad, vuelvo y repito, ¿qué es eso, hermanales, de intensidad en el sonido? Habla de lo acústico, que el lugar, el espacio donde yo estoy, también tiene que ser acorde, o yo tengo que preparar los equipos a la potencia de ese lugar, ¿no? Dígase, digamos que estoy mi iglesia es pequeñita y compramos unas cajas, pero de una potencia tremenda, ¿no? Bueno, hay diferentes cajas, ¿no? Digamos que compro esas cajas gigantes como para concierto en estadio. Pongo eso a alto volumen, ¿qué cree que va a pasar? En vez de escuchar, posiblemente los hermanos salen sordos de ahí. Y a veces en las campañas ha pasado mucho eso, ¿no? Como que suena muy ronco, qué sé yo. Y el tema del timbre, no hablamos de ese timbre de la casa, sino el timbre en sonido significa que tiene que estar nítido, que tiene que tener un sonido clarito de cada instrumento, ¿no? Pongo un ejemplo, la batería tiene que sonar clarito, la guitarra debe sonar clarito, la voz debe sonar clarito, debe estar ecualizado. Eso se refiere, hermanos. Entonces, en resumen, un buen sonido, ya lo dije que es algo agradable a nuestro oído, se escucha bien, en pocas palabras. Por eso dice, aquí, bueno, estas son palabras más técnicas, dice vibraciones regulares, entonación definida, notas musicales, sensación agradable al oído. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer y eso es lo que debemos preparar. Pero mire, mientras tanto, el ruido, ¿no? Dice, el exceso de ruido produce contaminación acústica, ¿no? Entonces, hoy por hoy, ese es el problema que muchas de nuestras iglesias tenemos, hermano. Tenemos un problema de ruido, un problema de contaminación acústica, así se llama la palabra técnica, ¿no? Hermano Alex, a veces en mi culto, como no hay un encargado o nosotros no conocemos del tema, pues le suben todo el volumen y claro que está alto el parlante, pero demasiado eco, ¿no? Demasiado eco y a veces cuando cantamos ni nos entendemos que estamos cantando y peor los hermanos que está ahí sentado, no se entiende nada o se escucha opaco, ronco, ¿no? Así como que vibras y tampoco se escucha bien, o se escucha desafinado, o más se escucha la música y la voz casi ni se escucha, ¿no? Entonces, cuando hay esos problemas, ¿cómo se llama? Anote, por favor. Eso se llama contaminación acústica. Entonces, es el problema más grave que puede tener en su iglesia y eso hay que corregir, ¿no? No vamos a vivir toda la vida. Y yo me incluyo, ¿no? En mi iglesia también, como es una iglesia pequeñita en su infraestructura, no tiene un sistema acústico, pues hemos luchado y sigo luchando, hermanos, en mi iglesia para ponerle un ejemplo con este problema. De ahí, ¿qué hemos hecho? Pues bueno, ya las cajitas de unas grandes que tenemos, hemos comprado unas más pequeñitas que va acorde al espacio, ¿no? Entonces, hasta esos pequeños detalles hace la diferencia. Mire, ¿qué cosa más es contaminación acústica? Dice, produce graves enfermedades de salud de las personas. La Organización Mundial de la Salud, que se llama OMS, Organización Mundial de la Salud, recomienda no exponerse a un nivel de ruido superior a los 60 decibelios, ¿no? ¿Qué 60 decibelios? Es la cantidad de volumen, hermanos. Entonces, esos parlantes gigantes, pongo un ejemplo, digamos que usted le instala esas cajas gigantes, ¿no? Diciendo para que se escuche bastante lejos, que suene. Y ahí usted al ojo, como diría alguien, le prende y usted se para al lado de ese parlante, se pone a cantar. Termina de cantar y hasta se baja con dolor del oído, le zumba el oído, le hace ese pitido de ti en el oído. ¿Por qué es eso? Porque está exceso de ruido, hermanos, no de volumen, sino de ruido. Y eso se llama contaminación acústica y Dios no quiera. Muchos cantantes por eso han quedado sordos, por no conocer esos problemas que lo hay. Entonces, mire, la parte técnica nos dice que el ruido son vibraciones irregulares, entonación indefinida, o sea, es descontrol, sin notas musicales, sensación desagradable al oído. En otras palabras, suena feo. Nos duele el oído, nos duele la cabeza cuando hay ruido, hermanos. Ahora bien, vamos a leer esto, hermana Anita Paca, ayúdenos, ¿no? Entonces, ¿qué es el equipo de amplificación? Venos leyendo, hermano. Amén, hermanito.
Los sonidos y la amplificación. ¿Qué es el equipo de amplificación? Es el equipo para ampliar el sonido mediante la utilización de medios electrónicos. Ejemplo, equipos de sonidos, cajas y etcétera. Amén, hermanita. Amén. Entonces voy a ponerles un video, hermanas. Voy a compartirles un video de YouTube de un concierto en vivo, sobre todo en ese tipo de eventos. Uno puede calificar el sonido en ese tipo de eventos cuando hacemos las campañas o conciertos. Ahí se ve, ¿no? Entonces voy a poner un video donde el audio es en vivo, valga la redundancia, o está con equipo de sonido bueno, y usted va a escuchar y califique cómo suena, ¿no? Y hay bastante gente ahí, pero usted va a ver que suena bien. Entonces le comparto, hermanas, y le voy a poner el volumen. Ahí estamos viendo. Que les puse de este concierto, ¿no? Si usted se fija aquí en el equipo de sonido, está instalado, está preparado para que suene bien en un espacio abierto, ¿no? Y ahí un poquito, bueno, les voy a reproducir, pero sin el audio justamente. Y usted se fija que es un estadio, ¿no? O posiblemente un parque, es un lugar abierto, digamos. Entonces, no es lo mismo instalar el sonido en un lugar abierto que en un lugar cerrado. Entonces, hasta en eso usted y yo tenemos que saber, tenemos que conocer de las diferencias de amados hermanos, ¿no? Entonces, sí hay que estar preparados. Bueno, caso de este videito que les puse, pues bueno, es en un lugar, si se puede decir, abierto, ¿no? Entonces, el sonido tiene una potencia alta porque ahí el sonido, pues, tiene que sonar lo más lejano posible porque es un lugar abierto. Pero ahora le voy a poner un ejemplo con un hermano salmista que usted y yo conocemos en un lugar cerrado. Entonces, escuchemos cómo suena y califiquemos si es un buen sonido o un mal sonido. Pero tome en cuenta que a diferencia del video anterior, es en un lugar cerrado, ¿no? A ver, ahí le vamos a poner y escucha. Hermanita. ¿No se escuchó nada? ¿Todo esto subió el problema? ¿O ya? Voy a volver a reproducir entonces. De pronto no le activé bien. Ya. Les pongo de nuevo, ya. Les pongo de nuevo. Escuchemos. ¿Cómo le escucharon el sonido en un lugar cerrado? ¿Hay diferencia? ¿No hay diferencia? ¿Qué opinan del sonido de este video? Amén. No sé si. A ver, vamos preguntando. Hermana Cecilia Pérez, por favor. Comentarios. Bueno, se escuchaba con mucho eco, o sea, estaba alzadísimo o sea, con volumen y de ahí se escuchaba haciendo eco porque estaba dentro de la iglesia. Sería que escuché mal, pero eso escuché, hermano Alex. Exacto, ¿no? Gracias, correcto, ¿no? Entonces, ese sonido doble, ¿no es cierto? Y un poquito le voy a reproducir para que nuevamente notemos. ¿Ya? Entonces, en un lugar cerrado, y eso usted también puede notarle o anotar, amadas hermanas, entonces hay que saber diferenciar el lugar también en cuanto al sonido. En este caso, no es lo mismo un sonido en un lugar abierto, como les ponía el ejemplo de ese concierto, que era posiblemente creo que era un estadio y es un lugar abierto, que usted puede poner una potencia diferente, el volumen más alto si usted quiere, a un lugar cerrado, como puede ser en la misma iglesia, o puede ser tal vez en un coliseo, o inclusive dentro de una misma carpa, ¿no? Posiblemente. Entonces, en un lugar cerrado, el problema más común que a veces tenemos es el tema del eco, ¿no? El eco que es cuando el sonido rebota, ¿no? Como está cerrado, el sonido no tiene por dónde escapar. Entonces, lo que va a pasar es que va a chocar contra las paredes de ese mismo sonido y ese rebote del sonido, pues produce lo que usted y yo conocemos como eco, ¿no? Como el doble voz o tres voces a veces que pasa eso. Entonces, ese es un detalle que usted también debe notar y que cuando usted se va a presentar también debemos de conocer. Le voy a poner otro ejemplo, mire, en una iglesia y así no califiquemos el sonido. Bueno, en una escala del 1 al 10, ¿cómo le calificaría al sonido de hermano Juan el Sembrador en este concierto? Díganme, hermanos, rapidito. De 1 al 10, ¿cuánto le pone? 5 quiere decir que estaba bajo, si le pone 7, 8, 9 quiere decir que estaba bueno, ¿no? ¿Cómo le calificaríamos, hermanos? Un Adelante. Ahí 7.
Un 7, ¿no? O sea, es un sonido aceptable, digamos. Hermana Anita, hermana Margarita, ¿qué nota le pondrían a los hermanos del sonido de ese concierto? Ya, está excelente, hermana Cilia dice un 7, ¿no? No sé si hermana Anita, ¿qué nota le pone usted? Un 7 también, hermanito. Un 7 también, ¿no? Bien, entonces, mire, hermanas, es un detalle que parece menor, pero es muy significativo, y ya lo dije al inicio, ¿no? ¿Por qué, hermano Alex? Yo debo de cuidar el sonido como salmista, como coro, porque justamente nuestro propósito es hacer una presentación excelente y sobre todo comunicar a través de la alabanza la palabra de Dios o un mensaje que toque o impacte el corazón de quien nos escucha. Ahora, vamos a otro video, otro ejemplo, así califiquemos y gracias, vea, por ahí ya descubrimos un detalle, ¿no? En un lugar cerrado el problema que tenemos es el eco, ¿no? Entonces, ese tema de la amplificación también hay que cuidar. Bien, voy con el siguiente video y quiero que noten, ¿no? Así mismo es un lugar cerrado y vamos a ver el ejemplo acá. A ver, ya, voy a compartir pantalla, voy a poner con el sonido y me confirmo. ¿Sí se escucha? ¿Sí se Sí. escucha, hermana? Ya, entonces, así mismo pongan atención y califiquemos el sonido, ¿no? Estamos aprendiendo a distinguir entre buen sonido y mal sonido, ¿no? Hasta aquí vamos, excelente. Un detalle que hayamos notado de este sonido. Adelante, no sé si alguna hermana notó algo o todo normal. ¿Qué podemos comentar, hermanos, respecto al sonido? Adelante, digan nomás, por favor. Sí Amén. estaba bien, sí estaba bien. Eso sí tiene buen sonido. Sí, ¿no es cierto? Gracias, hermana Cecilia. Entonces, un poquito para ir avanzando y creo que ya estamos captando, ¿no es cierto?, el punto que necesitamos entender. Mire, un buen sonido, caso, bueno, de los hermanos de Coro Jinjin, me parece que es, dice Coro Mushu Causa Jinji, caso de ellos está interpretando con una pista, ¿no? Entonces yo les decía, amadas hermanas, cuando hay un sonido que está bien instalado, aunque sea un lugar cerrado, pues esté con pista, pues va a sonar como lo ve aquí en el videíto, ¿no? Obviamente que una cosa es estar tal vez en el lugar y otra cosa es escuchar un video grabado, pero podemos calificar que está un buen sonido porque hasta lo que el animador por ahí habló se escuchaba clarito, ¿no? No sé si por acá creo que habló. Perdón. Entonces, podemos ver que sí se escucha muy bien. Entonces, mayormente, a veces cuando cantamos con pista, pues hay esos detalles, ¿no es cierto, amados hermanos? Pero, ahora, como vuelvo y repito, si usted y yo por ahí no cuidáramos esos detalles, lo que va a pasar es que vamos a tener contaminación acústica cuando hay un mal sonido. Entonces, por ejemplo, este videito podríamos calificar, está dentro de lo que consideramos un buen sonido. Veamos otro video más y ya para seguir avanzando. Voy a compartirles otro videito más. A ver, ya, este está un poquito más en vivo, este video, ya. Escuchen la diferencia que es cantar en vivo y otro sin pista, ¿no? Vamos a ver este otro ejemplo. Y, espero que se haya entendido el ejemplo, ¿no? Entonces, ciertamente, cuando hay un buen sonido, bueno, caso de este último video, lo mismo, ¿no? En una escala del 1 al 10, igual yo pudiera calificar con un 8, ¿no? Por poner una nota. Entre 7 y 8 yo le calificaría al sonido de ese, digamos, de la presentación de las hermanas coro y de los equipos de sonido. Ahora, cuando nosotros, tal vez en nuestras iglesias, vuelvo y repito, tal vez usted y yo no seremos técnicos en la materia de estar instalando los equipos, todo eso, pero como lo dije antes, ¿no? Por lo menos en nuestro oído, sí debemos de estar atentos a ver si se escucha bien o no. Digamos que usted va a una vigilia, un ejemplo, y por ahí ya se le toca presentarse y usted llegó, ya está escuchando lo que están cantando, lo que está dirigiendo,
sí podemos tener noción así de decir, ah, mire, sí se está escuchando bien, o se está escuchando mal, o está mucho eco, o está muy ronco, ¿no? Entonces, por ahí, el líder de alabanza, o vuelvo y repito, del ministerio de coro, si fuese el caso, usted debería encargar a una persona, o usted mismo, si es líder de alabanza, en estar pendiente de eso. Y pongo ejemplo, ¿no? A ver, parece que los micrófonos del pedestal o no está alto, súbale el volumen, hermano. Eso que lo diga. O si no, hermano, deme bajando el volumen de los parlantes porque está mucho eco, entonces preferible que sea un poquito menos el volumen, pero que se entienda lo que estamos cantando. Entonces, son pequeñas recomendaciones, hermanos, de un buen sonido, una buena amplificación que usted y yo debemos manejar. Amén. Así que seguimos avanzando y luego ya voy a poner otro video más como ejemplo. Bien, entonces, ¿qué recomendaciones yo también les daría, hermanas, y hacer en su iglesia o cualquier hermano o hermana que se vaya a encargar de este tema del sonido o preparar estos detalles del sonido? Vamos a leer, hermana Anita Paca, Dios bendiga. Hermana Anita, léanos esta diapositiva. Ah, Amén. No sé si tenemos audio, hermana Anita. no Adelante. sé, algo de plástico. Ya, ahí la escucho, ahí la escucho. Ahí sí se la escuchó. Ah, sino que ya le volvió a apagar. A ver, préndale otra vez, yo le digo. Ya, ahí está, ahí está. Ahí hable nomás, hermano. Es que, hermanito, no está en mi pantalla el cómo es para leer. Ah, ya, si está con celular, muévale con el dedito nomás, como que cambiara de pantalla, ahí le aparece. Muévale con el dedito a la pantalla y aparece. Si está con celular. No sé si ahí moviéndole para la derecha o para la izquierda, ahí se va a aparecer nomás. No sé Amén, si. hermano. Ya, ahí, adelante. Equipo de amplificación. Recomendaciones a considerar. La amplificación de sonido no solo debe hacer que los sonidos sean más fuertes, sino más inteligible, audible, limpio, sin ruidos ni artefactos. Natural, la gama completa de frecuencias se reproduce correctamente. Conexión eléctrica. Debe ser correcta el voltaje necesario. Conexiones múltiples. Equipos. Se debe contar con una consola, micrófonos, cajas de sonidos, pedestales, etc. Arquitectura. Acústica de acústica. Se debe instalar elementos acústicos en el lugar para que el sonido sea óptimo. Ejemplo, espumas acústicas. Amén, hermanito. Amén. Entonces, yo les voy a pasar esta diapositiva a mis hermanas y de hecho para el trabajito práctico de esta semana, ustedes van a evaluar estos detalles. Perdón, se me apagó el audio, ¿no? Entonces, estos son recomendaciones que yo considero y que consideramos, hermanas, todo un ministerio o el encargado o encargada del sonido deberíamos de estar pendientes, ¿no? Entonces, vuelvo y repito, ¿no? Hermano Alex, ¿por qué es que el ministerio debemos preocuparnos del tema técnico del sonido? Si eso ya el ingeniero de sonido, el que es músico, ellos deben encargarse, correcto. Pero usted, aunque no sea experto o no sea ingeniera de sonido, por poner el ejemplo, usted y yo debemos de cuidar, vuelvo y repito, el sonido en el sentido de estos detalles. Usted tiene que saber si está bien alto, bien bajo el volumen, nuestro oídito que Dios nos ha dado. Podemos notar eso. El tema de que si está roncando el parlante o el micrófono está muy bajo o está muy alto, eso sí podemos notar nosotros. Y todos estos detalles como comentaba, ¿no es cierto? Entonces, son puntos que consideramos un buen líder de alabanza, unos buenos ministros de alabanza. Diga si usted dirige o anima el culto, pues eso usted debe cuidar. Debemos de saber, hasta para coger el micrófono, debemos de saber si estoy acercando mucho a la boca o está muy lejos, ¿no? Hasta eso debemos de nosotros notar y estar prevenidos. Amén. Así que vamos avanzando y luego ya les voy a compartir el video que decía respecto de esta parte. Ahora, quiero que mire qué problemas son los más comunes que hoy por hoy,
cuando no seguimos las recomendaciones que les estábamos diciendo acá, ¿qué problemas son los más comunes que tenemos? Número uno, sobre todo en nuestras iglesias, son muchas de ellas son lugares cerrados, ¿no? Son lugares cerrados, a veces no está instalado, como leíamos acá, ¿no? No está diseñado con una arquitectura acústica, ¿no? Que ya un poquito voy a detallar eso, hermanos, pero no hay una arquitectura acústica. Tenemos estos problemas. El número uno y el central es el ruido, ¿no? Que como ya les expliqué, es todo aquello que distorsiona y que no se suena bien o que nos distrae posiblemente. Entonces, un problema que normalmente tenemos mayoritariamente en nuestras iglesias es el tema del eco, que como ya lo dije antes, ¿por qué pasa eso, hermano Alex? Porque a veces la potencia o el volumen de las cajas o parlantes, como usted y yo le llamamos, está muy alto, o no está bien regulado, o no es adecuado para el espacio que estamos nosotros usando, o está mal instalado, o qué sé yo, ¿no? Hay varios factores, pero produce eco y sobre todo no tenemos una buena arquitectura acústica, o sea, el lugar donde nosotros estamos, como es pequeño y es un lugar cerrado, el sonido choca ahí y no nos permite escuchar. Otro problema que tenemos, el famoso feedback. ¿Qué es eso del feedback, amadas hermanas? No sé, ahí les voy a poner un ejemplo gráfico, ¿no? El feedback, no sé si usted ha notado, a veces cuando usted se para, ¿no? Le dan el micrófono y dice, a ver, hermana Margarita, va a saludar del ministerio fulano de tal. Usted se para y al ladito suyo está una caja, ¿no? Y usted medio que quiere empezar a hablar y suena ting, y como que choca, ¿no? Ese se llama el famoso feedback. Es cuando hay un choque de los sonidos y eso produce, como digo, una desafinación y bueno, ese chillido que casi nos deja sordo, ¿no? Eso porque es lo mismo, porque está mal instalado, porque hay un choque de sonidos. Entonces, hasta eso nosotros toca un poquito conocer y entender de por qué pasa eso. Normalmente pasa eso, vuelvo y repito, por una mala instalación o está muy alto la potencia del parlante y eso choca a veces con el sonido cuando usted está cantando. Otro problema, dice, entrenamiento inadecuado, ¿no? Lo mismo, a veces, bueno, yo siempre me gusta ser práctico. A veces en nuestras iglesias normalmente hay un hermanito que está encargado, ¿no? El músico de la iglesia, o a veces el hermano pastor, o a veces algún líder o diácono, el que toda la vida pasa ahí, ¿no? Y el día que el hermanito se enferma o el día que el hermano no está, a veces las coros o los salmistas o músicos nos confiamos y esperamos, ¿no? Bueno, ya alguien ha de arreglar, pues, ¿no? Y a veces no sabemos ni instalar o no sabemos ni siquiera aprender, ¿no? Entonces son detalles que sí deberíamos de preocuparnos de cuidar. Entonces, entrenamiento inadecuado quiere decir que no hay personas capacitadas a veces en las iglesias y a veces del coro también no conocemos ni por lo menos cómo prender el equipo o qué cositas hay que cuidar. Pues hay que preparar. Otro dice, mala instalación, ¿no? Lo mismo, hermanas, a veces ha pasado con teclados que se han quemado, que a veces como le conecta directo, se va la luz, eso se quema, o a veces no sabemos ni siquiera cómo debe estar instalado la cajita, si debe estar puesto arriba, debe estar puesto abajo, debe estar en pedestal o debe estar en algún ladrillo, qué sé yo. A veces no sabemos ni dónde instala. Entonces, ese también es un problema y a veces el tema de la luz también afecta. Otro grave problema que muchas de nuestras iglesias lo tenemos en el tema del sonido. Falta de presupuesto, ¿no? Vulgarmente hablando, falta de cusqui, falta de plata, ¿no? A veces hay iglesias donde ya ha pasado 10, 15 años y hasta ahora sigue el mismo microfonito de hace 20 años. O siguen los mismos parlantes que en paz descansa el pastor o el fundador de la iglesia dono, hasta ahora sigue nomás ya, hasta está medio ronquito y tanto problema, ¿no? Entonces, a veces no hemos invertido, hermanos, esa es la realidad. A veces pudiendo ya comprar esos micrófonos inalámbricos o comprar una cajita mejor o mejorar los instrumentos, vivimos nomás conforme con lo mismo y lo mismo. Entonces, eso tampoco está bien. A veces, yo sé que es duro, pero también hay que invertir queriendo hacer las cosas mejor y eso también lo hay que cuidar. Otro problema, concentración de sonido, ¿no? Vuelvo y repito, a veces como nuestras iglesias es un lugar espacio, es un lugar cerrado, como yo le comento, todos los instrumentos están ahí, pero uno pegado al lado del otro, ¿no? Y a veces las coros están ahí, el espacio está muy reducido, y a veces tenemos, se puede decir, demasiados instrumentos para el poco espacio que tenemos, ¿no? Entonces, yo recuerdo una vez en una iglesia, tenían su batería, tenían su bajo, tenían su guitarra, tenían su flauta, que sé yo, todos los instrumentos.
y comenzaban a tocar. Y como no habían aplicado estos consejos de sonido, la batería, está lindo, ¿no? La batería pone el ritmo, suena, pero la batería sonaba tan alto y generaba ahí un ruido demasiado, si se puede decir, estronduoso o muy fuerte, que no permitía que los otros instrumentos lo escucháramos bien y peor la cantada, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque hay demasiados sonidos al mismo tiempo y eso produce, si se puede decir, en vez de una buena amplificación, una contaminación acústica que llamábamos, ¿no? Cuando hay demasiados ruidos altos. Otro problema, sonido fangoso, ¿no? Anotará que es eso de sonido fangoso. Sonido fangoso es lo que llamamos de ronco. Sí ha de haber usted notado, ¿no? En alguna campaña, alguna vigilia, cuando usted le han invitado, cuando ya ese equipo, ese parlantecito ya está fallando, clarito el parlante, en vez de sonar nítido, comienza a sonar ronco, ¿no? Como que estuviera algo ahí. Usted está hablando, claro que está tocando la música, por así decirlo, pero suena con esa, con ese, digamos, raspadito, ¿no? Como que vibra, qué sé yo. Eso se llama sonido fangoso. Y el último problema dice comunicación deficiente, ¿no? Entonces, aquí yo le voy a poner un ejemplo de comunicación deficiente. Hermano Alex, ¿por qué es importante que nosotros preparemos hasta ese tema, ¿no? Siempre ha pasado. Sobre todo yo pondré ejemplo de mi coro, ¿no? El coro de mi iglesia se llama Adoración Celestial. Entonces, alguna vez nos pasó esto, ¿no? La directora del coro, bueno, habían ensayado, todo lindo, ya fuimos a la campaña, todo bien. Y ya llegando, estando en la puerta por presentarse, se dan cuenta de que el hermano o hermana que tenía que poner la pista no estaba. O sea, recién ya cuando les tocaba presentarse. Primer error. Segundo error, al momento de poner las pistas, ellas no habían ya encargado o no habían, en este caso, dicho al del sonido, ¿sabe qué? Póngame, qué sé yo, la pista uno. Luego me pone la pista 3 o póngame tal canción. No le había dicho. Entonces, el del sonido que estaba allá atrás o estaba en medio de la carpa, no sabía cuál pista y le puso cualquiera ahí. Bueno, en fin, usted sabe, ¿no? Ya el momento del concierto, de la presentación, a veces es rápido, no les gusta perder el tiempo a los organizadores. Y es como que, a ver, el coro fulano de tal pase rápido, tenemos los minutos contados, y suéltele la pista, ingeniero, maestro de sonido, ¿no? Entonces, a veces, por falta de comunicación, a veces termina cantando algo que ni ensayó. O a veces por no delegar o no estar todo bien preparadito o estar bien equipadito, a veces terminamos cantando mal porque no hemos preparado ese tema del sonido. Entonces, son detalles, hermanos, bueno, yo repito, son detalles en lo cual, pues, hoy por hoy sí toca prepararnos y evitar eso. Y ahora, hermano, ¿quién es la persona adecuada, idónea, que debería de cuidar eso en mi iglesia? O tal vez en las campañas o cuando yo organizo, dígase, un programa en mi casita de la graduación y puse una mini capita, lo que sea. ¿Quién es el que debe encargarse de eso? Sí deberíamos de tener, y si Dios le ha bendecido y en su iglesia hay ese hermano o esa hermana, el encargado de instalar los equipos y todo eso que sabe más del tema y es profesional en el área, se le llama eh, director de alabanza o sonidista o ingeniero de sonido. Tres nombres tiene, ¿no? Ingeniero de sonido, sonidista o director de alabanza, también le llamamos a él, a ese hermano. Entonces, hoy por hoy, bueno, en temas de sonidos, pues hay de diferentes calidades, hay de diferentes precios, es que hablamos ya de contratar esos equipos, pero ese es el hermano que sabe y es experto en el tema. Pero, vuelvo y repito, aunque usted y yo no seamos ingenieros de sonido, usted y yo sí deberíamos de cuidar estos errores que a veces es fácil de darse cuenta, ¿no? Apenas con nuestro oído podemos notar estos, se puede decir, errores. Amén. Entonces, mucho ojo eso, amadas hermanas, y seguimos avanzando. Ahora, otro punto dice amplificadores de voz y música. Hermana Cecilia, no sé si tiene audio o puede ayudarnos leyendo. Adelante, hermana Cecilia. Dice amplificación, no, amplificadores de voz y música. Sistema estable. Ubicación correcta de equipos. Suficiente micrófonos. Equipos adecuados a la necesidad. Director de alabanza encargado. Ministerio de alabanza. Recomendaciones. Uso apropiado. Sistema de sonido.
acústica óptima, prueba del sonido, evaluación de ambiente, revisión de equipos, de ser posibles ingenieros de sonido. Amén. Entonces, aquí le pongo otro consejo, otra guía que como siervos y siervas del Señor debemos estar atentos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los amplificadores de voz y música, ¿a qué se refiere? Se refiere ya a los equipos mismos. Entonces, caso de las hermanas coro, lo que usted sí debe de estar, como quien dice, prevenido y debería de cuidar sobre todo el director o directora de alabanza o coordinador del coro. No sé, bueno, en su ministerio si habrá ese hermano. Lo normal que siempre tenemos es el director de alabanza o directora del coro, ¿no? Entonces, ese hermano, esa hermana debería de esta parte cuidar, o si es que ella tal vez no conoce del tema, encargar o delegar a alguien que en las presentaciones o campañas o conciertos que tenga que cantarlo, que cuide estos detalles. Pongo ejemplo, ¿no? El ministerio de coro, pues como son vocalistas, ¿no? Las coros, lo que usted sí debe de cuidar y sí debe de, si se puede decir, estar pendiente es el tema de los micrófonos. En toda campaña, en toda presentación, siempre va a haber un pedestal, un micrófono frente a la tarima, y ese hermano es responsable de que eso debe estar funcionando bien, ¿no? ¿Qué sé yo? Ni bien llega, pues ir a preguntar o qué sé yo al hermano que está con el sonido, decir, hermano, por favor, cuando yo pase, deme activando los micrófonos para que se escuche la voz. Un ejemplo. Estos son detalles, ¿no? Por eso dice aquí, ubicación correcta de equipos, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo, a veces los pedestales están muy altos, están muy bajos. En toda iglesia, por lo menos un pedestalcito, aunque sea viejo, lo tenemos. Hasta eso toca practicar, hermanos. Pero disculpe decir, empezando de quién les habla, a veces somos muy cómodos y ni siquiera sabemos mover un triste pedestal y acomodar el micrófono para poder cantar, ¿no? Y a veces sí nos ha pasado de que las hermanas coro se paran o el salmista está ahí. Dice, a ver, bueno, ya cante y ahí está el micrófono. Y en vez de cantar ahí, o sea, sabe hacer la coreografía, etcétera, usted le saca del pedestal y ahí estamos cantando así y a veces hasta nos enredamos en el cabo. Entonces, ¿por qué pasa eso? Bueno, repito, porque esa parte hay que practicar. Amén. Y bueno, aquí están las recomendaciones, ¿no? La ubicación, debe haber suficientes micrófonos, equipos adecuados para la necesidad, lo que ya le decía del director y el Ministerio de Alabanza. Ahora, recomendación dice uso apropiado. Mire, cuando hablamos de una acústica óptima, ¿no? Sobre todo quiero que note esa palabra, acústica óptima. Acústica óptima. ¿Qué significa eso? Todo ministerio de alabanza sí debería de hacer prueba de sonido. O sea, si quisiéramos así ya a lo profesional, como quien diría, deberíamos hacer una prueba de sonido. Pero yo le voy a contar el dato, yo le voy a decir la realidad de nuestro medio, de nuestras iglesias quichuas, ¿no? Que mayormente nos movemos ahí. ¿Cuál es el problema en muchos de nuestros medios? Que como a veces preparamos los eventos y campañas, y a veces son lugares lejanos, ¿no? Y a veces usted y yo, bueno, por temas de trabajo, bueno, tal vez no nos dedicamos todos de forma profesional a la música, esa es la realidad. Pero ahora, a pesar de eso, vuelvo y repito, aunque tengamos esas limitaciones por tema tiempo, etcétera, si es que en nuestro ministerio hay un líder de alabanza o usted mismo como miembro del ministerio de alabanza y usted esta parte quiere ayudar y en algo usted puede aconsejarlo a su líder o qué sé yo, un buen integrante del ministerio de alabanza sí se va a preocupar y va a estar pendiente, ¿no? Digamos, yo llego a la campaña, está allá en las cajas, todo lo normal que sabe estar. Lo que usted sí debe estar es fijo viendo y escuchando, a ver, el coro tal ahorita ya se presentó y veo que, chuta, no se escuchó lo que cantaron porque está malo los micrófonos, ¿no? O parece que está de bajarle el volumen al teclado, y si cantamos con teclado, chuta, está a decir que baje el tecladito y le suba más el volumen de los micrófonos para que se escuche más lo que cantamos, ¿no? Entonces, son detalles, y vuelvo y repito, lo ideal sería que se haga una prueba de sonido. ¿Y qué es hacer prueba de sonido? Es de que usted o alguien del Ministerio de Coro llegue antes y prepare esa situación, ¿no? O le pregunte al hermano del sonido que fue contratado de esta parte, ayúdeme o deme controlando eso, ¿no? Eso sería lo ideal.
Pero vamos a lo práctico, hermano Alex, ¿qué me recomienda usted? Yo le recomiendo, por lo menos debería esa parte usted estar atento, ¿no? Ni bien llega o ya entran a la carpa o a la iglesia, etcétera. Sí debería haber un hermano que esté notando esos detalles de, a ver, parece que está muy alto el volumen o eso voy a pedir al hermano rapidito ahí. Voy y digo, hermano, esta pancita, esto, ayúdeme, ¿no? Por poner un ejemplo. Ahora, si estos consejos lo aplicamos, vuelvo y repito, siempre va a ser de bendición y principalmente vamos a ser hermanos y hermanas que estamos realmente preocupados de hacer las cosas con excelencia. Y eso es hoy por hoy lo que estamos buscando, ¿no? Antiguamente tal vez por desconocimiento, por falta de estos equipos y muchas cosas más, posiblemente usted decía, bueno, pues me tocó cantar y acomodarme a lo que hay, a lo que hay, y esa es la realidad. Pero hoy por hoy, pues bueno, ya estamos avanzando, ahora ya hay más tecnología, más equipos, y hay incluso hoy por hoy a veces en sus iglesias ya hay hermanos que son músicos que ya han cursado escuelas de música, etcétera. Yo creo que debemos ir acorde a eso y prepararnos más también. Así que eso otro punto a considerar. Ahora, quiero que se fijen esto, ¿no? Espero que se vea bien este gráfico. ¿Cómo debe estar ubicado o cómo está ubicado los equipos de sonido o amplificación normalmente en las iglesias? Esta es la iglesia, ¿no? Bueno, está de forma horizontal como un croquis, ¿no? Le voy a acercar si es posible para que usted lo observe, hermanos, ¿no? Entonces, fíjese, ¿no? Esta es la iglesia, está en forma horizontal. Entonces, le acerco acá, ¿no? Entonces, acá estaría el altar, ¿no? Fíjese acá todo este de naranjito es del altar, es el frente de donde está el púlpito, donde está el equipo de sonido. Dice, normalmente, ¿no? Y mayoritariamente las iglesias que somos más pequeñitas o iglesias que la construcción de nuestro templo es más pequeñito, normalmente instalamos el equipo de sonido adelante. Entonces, la opción uno, ¿dónde debe instalar los equipos de sonido? Si es un lugar pequeño, pues obviamente por tema de espacio. En el mismo altar, en el mismo púlpito, lo instalamos todo, ¿no? Entonces, opción uno, medios electrónicos o equipo de sonido, cajas, etcétera, todo va acá y ya sea que le ponen los parlancitos acá, qué sé yo, los monitores para escuchar el sonido, todo va acá, ¿no? Esa es opción uno. Ahora, hay iglesias más grandes, ¿no? Hay iglesias más grandes que a veces el equipo de sonido no está instalado adelante en el mismo púlpito, sino está en la parte de atrás. A veces incluso sabe tener como una cabina, no sé si te han notado. Entonces, iglesias más grandes a veces le instalan en la parte de atrás. Entonces, hay ventajas y desventajas de lo uno y del otro, ¿no? Por ejemplo, la ventaja de cuando usted instala en el mismo altar. Si alguna cosita a usted no le gusta o rato de emergencia dice, chica, está de corregir esto, usted ahí al ladito mismo está en los hermanos del sonido y le dice, tenme bajando, qué sé yo. Mientras que acá sí ya la cosa es seria, ¿no? Digamos, usted el coro ya está acá en la tarima y el sonido en la mitad, es como en las campañas de la mitad, o está en la parte de atrás. Ahí sí ya pues necesita a alguien más que le ayude de fuera, ¿no? Que esté pendiente de ese asunto, ¿no? Entonces, así normalmente se ha instalado, o se instala, perdón, en muchas de nuestras iglesias. Y ahora sí voy a ponerle un video de recomendación de cómo tener una buena acústica. Y quiero que anote y qué significa la palabra acústica. Entonces, vamos al video y vamos a ver todo eso y de yo le pregunto qué opina, qué nomás observó, qué le quedó y todo lo demás. Le pongo el videito sobre la acústica y cómo debemos instalar. Buenas, ¿cómo están? Nosotros somos Sound Control Solutions y estamos hoy en la ciudad de Tandil y queríamos invitarlos a que conozcan la transformación acústica que realizamos en el... Pausando para que usted anote, ¿no? Entonces, el ejemplo que vemos aquí es una realidad que puede ocurrir en muchas de nuestras iglesias, ¿no? Entonces, yo decía, hermanas, ¿no? La ubicación del equipo de sonido siempre tenemos en algún espacio, algún lugar, dependiendo de cuántos equipos contemos. Pero ahora, note el ejemplo que debemos de cuidar y a lo menos en nuestras iglesias deberíamos recomendar al hermano, bueno, a los líderes, y si usted es líder de la alabanza y de pronto, como decía al inicio, ¿no? Yo les preguntaba, ¿usted cómo califica el sonido de su iglesia? Por ahí alguna hermana dijo, está de mejorar o está malo. O una hermana dijo, no, la verdad, en mi iglesia sí veo que esa parte la han hecho muy bien. Entonces, como vemos acá en el videito, le vuelvo a reproducir, normalmente en nuestras iglesias son lugares cerrados, ¿no? Son auditorios o templos cerrados así como este, ¿no?
Entonces, lo normal que nosotros siempre vamos a encontrar en el equipo de sonido es una pequeña consola, ¿no? Una consola, bueno, ahí sí ya depende el presupuesto. A veces hay consolas grandes o pequeñas, ya depende el uso, ¿no? Si es que es una iglesia pequeña de unos 100 miembros, como caso de la iglesia del hermano, es una consolita pequeñita, con pocos canales de audio, que son esas entradas para micrófonos y parlantes, suficiente, ¿no? Y rinde muy bien. Pero si es una iglesia, un templo, como por ejemplo aquí en el videito, si usted ve, aquí por lo menos yo calculo siquiera unas entre 300 a 500 personas, ¿no? Por el espacio que se ve aquí en el video. Entonces, ya cuando hablamos de una iglesia con espacio físico más grande, ciertamente ya toca equiparnos, así como decía en este video, mucho mejor, ¿no? Entonces, yo quiero que usted anote esta palabrita, no sé si le ve acá, ¿no? Dice la palabra reverberación, ¿no? Entonces, es una palabra técnica, la palabra reverberación. Amén. Entonces, qué significa reverberación? Es el eco que nosotros llamamos, ¿no? El famoso eco que usted y yo llamamos. Entonces, hay iglesias, hay lugares cerrados donde ciertamente, disculpando, ¿no? Pero es por desconocimiento, a veces en nuestros templos es como en las casas que no está equipado ciertamente. Y a veces hemos dejado nomás, ¿no? O sea, no hemos instalado absolutamente nada, esa parte no conocíamos y dejábamos, ¿no? Construimos una bonita iglesia, le pintamos, incluso hoy por hoy con cielo raso, luces LED, pero a veces en tema de sonido eso ni hemos pensado siquiera, ¿no? Entonces la reverberación es el famoso eco, amadas hermanas, ¿no? Entonces es ese sonidito que choca contra las paredes y vibra, ¿no? O sea, vibra y produce ruido a la vez, produce ruido. Entonces, para que no tengamos problemas de reverberación, que así dice este director de sonido que estamos viendo en el video, hay que instalar ciertamente equipos que controle ese tema del sonido. Por ejemplo, caso de este videito, ellos han instalado estas como tipo de paredes con colchitas, y le ve de madera, ¿no? Bueno, el nombre ahí, ellos le dicen panel, ¿no es cierto? Panel. Pero mire, caso de muchas de nuestras iglesias o congregaciones, el hermano director de alabanza o el hermano encargado de los equipos de sonido, esa partecita sí deberíamos de recomendar nosotros. Si por ejemplo en su iglesia tenemos este problema de reverberación o del eco, pues toca buscar una solución. No podemos quedarnos de brazos cruzados y bueno, ya, ay, que siga nomás, aunque no se escuche nada, pero seguimos nomás con eso, ¿no? Entonces, un buen equipo de sonido, pues va a tener una buena instalación, o los materiales que pueda ayudar con este tema del ruido, ¿no? En tu caso, por ejemplo, de estos hermanos de esta iglesia, han instalado estos paneles, ¿no? Estos paneles de maderita con ahí un material de esponja también por dentro y tapadito con esas láminas, ¿no? De maderita. Entonces, hay bastantes elementos o hay algunos materiales de amadas hermanas Silver que sirven para que el sonido no vibre o no cause eco. Entonces, mi pequeña recomendación, hermanas, ¿no? Y para ir avanzando, ya sea por un tema de presupuesto, pero por lo menos, ¿no? Y a veces parece mentira, pero no sé si usted sabía, y sobre todo las hermanas que ya han grabado alguna producción musical, lo ha visto, es cuando usted va a un estudio de grabación es un lugar cerrado, no tiene que haber nada de ruido ahí para que se escuche bien el audio, la voz, lo que usted graba. Lo que normalmente hay adentro ahí es esas famosas esponjitas flex, ¿no? Y eso venden en cualquier lado, esas esponjitas como de colchón más antiguito que sabíamos usar, ¿no? Entonces, si pudiéramos cortar y pegar y poner eso, aunque sea en las columnas de nuestra iglesia, en nuestra pared, con eso, parece mentira, pero le chupa, por así decirlo, o le absorbe el ruido de a veces, si en su iglesia hay problema del eco o de reverberación. Entonces, yo le doy ese consejo, hermanas, para que de pronto mañana más tarde, si hay la posibilidad, es una recomendación nada más, sí sería bueno que los hermanos músicos o los hermanos del sonido de su iglesia consideren qué alternativas tenemos para mejorar el audio del templo, ¿no? Entonces, yo les digo, hermanos, sobre todo en lugares cerrados, mayormente tenemos ese problema, ¿no? Y yo ciertamente he visitado muchas iglesias de acá de Riobamba, por no decir el 100%, por lo menos un 70% sí tenemos ese problema. Aunque hemos construido un lindo adorno, como ya lo digo, bien pintado, luces LED,
que con loguitos ahí, que bueno, pantallas y toda la cosa, pero a veces el tema de sonido estamos cero todavía, o sea, está mucho por mejorarlo, ¿no? Y bueno, caso de estos hermanos, mire, ha puesto estas como canalcitos de madera y adentro está instalado esas planchitas de espuma flex que le decía. Parece mentira, pero eso le chupa el audio y se escucha increíble, ¿no? Y bueno, eso ya los expertos del tema del audio lo pueden dar fe. Ahora, le voy a poner otro videito y así no pongan atención y vamos a ver otros consejos más de pronto para un... Vuelvo y repito, hermano Alex, pero yo no soy ingeniero de sonido, ¿por qué yo tengo que saber esto? Para que por lo menos mañana más tarde, ya lo digo, motivemos al ministerio o a los hermanos líderes, hermanos, esta parte está de corregir. ¿Qué podemos hacer? Dar estas recomendaciones, ¿no? Entonces, voy con el siguiente video, amadas siervas del Señor, y así mismo para ir viendo las recomendaciones. Déjenos ver, no sé si ya. Me confirman, hermanas, si es que ya logran ver el videito en pantalla, ¿no? Voy a ponerles así pequeños ejemplos y con eso ya ir avanzando, ¿no? Bien, les pongo acá, amadas hermanas. Bien, este canalcito ya les voy a compartir los links. Les voy a poner un pedacito del video y después si usted quiere ver más y aprender más, este videito lo va a mandar ahí después, ¿ya? Les reproduzco por lo... Hace poco me la hicieron y quiero enseñarte todas las opciones que me hubiera gustado conocer cuando nosotros iniciamos. ¿Qué equipo de sonido se necesita Para ver si están atentos. ¿Qué nombre se llama lo que sostiene a la bocina o parlante, como les llamamos acá? ¿Qué nombre ha sido? Ayúdenme. ¿Qué nombre dijo? Pedestal. Pedestal, ¿no? Entonces, mire, tenemos los pedestales, en este caso para la bocina o parlante, y el pedestal también para el micrófono, ¿no? Entonces, en todas nuestras iglesias, como estamos viendo un ejemplo en este video de recomendaciones para sonido para una iglesia pequeña, de un presupuesto limitado, etcétera. Normalmente esto es lo que más tenemos en nuestras iglesias, ¿no? Estas cajitas con su pedestal, una, dos o a veces cuatro, y ese es el sonido más básico, se puede decir, y es verdad, ¿no? A veces cuando no tenemos, incluso, ¿no? A veces ha pasado. A veces cuando tenemos un solo músico en la iglesia y por alguna cosa se enfermó, no vino. A veces con un celularcito nos toca poner la pista para cantar algo de algún coro y cantamos, ¿no? Y nos presentamos. Entonces, son detalles, hermanos, que eso toca por lo menos conocer y esta es una recomendación que estamos viendo. Bien, continuemos, ¿no? Y vamos anotando esos nombrecitos, así voy a pausar para ir aprendiendo este detalle. Esta parte también, amadas hermanas, ¿no? Este equipo que siempre, y usted lo ha de haber visto, hay de diferentes capacidades, hay de diferentes hasta tamaños, por así decirlo, y sobre todo lo que más cambia es el precio y el uso, ¿no? Por ejemplo, lo más básico, como bien decía el hermano de este video, es una pequeña consolita con 3 o 4 canales de audio, ¿no? Y ahí quiero ser lo más gráfico posible. Hermano Alex, yo no sé de este tema. Explícame un poquito, ¿no? Bueno, vamos a lo básico. Lo primero, aprendas el nombre o anote, por favor. Esto es una mezcladora o, como dice, consola de audio. ¿Para qué sirve? Esto sirve para controlar, para conectar y estar, si se puede decir, en este caso, equipando la amplificación de la iglesia. En este caso tiene entradas para micrófonos, si se ve, ¿no? Estos con los 3 huequitos para conectar normalmente a veces los parlantes o los micrófonos. Y también aquí tiene, ¿no? Esto para conectar, qué sé yo, los instrumentos, ¿no? A veces qué sé yo, del teclado mismo, del celular, bueno, son canales, ¿no? Entraditas. Y aquí abajo está ya, pues, lo que llamamos, ¿no? Las perillitas para subir o bajar el volumen, ¿no? Y cada perillita tiene su función. Algunos es para que vibre más, otro para que suene más acústico, bueno, para ecualizar, etcétera, etcétera. Y aquí está también estas agujitas para subir o bajar el volumen, para regular. Y usted sí ha de haber visto, ¿no? Sobre todo el hermano que está encargado de instalar antes del culto y preparar, él toda la noche tiene que pasar controlando esto. ¿Por qué? Porque a veces está muy alto el volumen, o a veces se baja, o a veces no está bien conectado, o a veces toca estar conectando y desconectando los micrófonos, o qué sé yo. Entonces, para eso es muy necesario esta consolita. Y como bien dice, y para ir avanzando rápido, hermanas, esto depende de la necesidad, ¿no? A veces yo he visto, hermanos, y parece mentira, pero es una realidad.
A veces hay iglesias pequeñitas con 40, 30 miembros y tiene esa consola de $1,000, ¿no? Esa gigante. No digo que sea pecado de gastar el dinero, pero hubiera invertido de mejor manera, ¿no? Como dice en este video. Entonces, eso usted también, vuelvo y repito, aunque no seamos expertos, pero por lo menos el nombrecito debemos conocer, ¿no? Entonces, consola o mezcladora de audio. Y hoy por hoy le comento algo. Hoy por hoy incluso, bueno, hay un hermano acá en Chimborazo que es bien famoso en este tema del sonido. Bueno, le voy a hacer la publicidad gratis al Wow, que se llama Salmo Díaz, ¿no? Creo que el Wow que es el más experto acá en Chimborazo y de pronto si usted ha asistido a alguna campaña donde esté ese sonido. El Wow que tiene una consola, para que usted tenga una idea. Hay una consola que es automática y es inalámbrica, que vale nada más y nada menos que $20,000. Entonces ya se imaginará, vea, hay consolas, equipos de sonido que son tan caros porque ya es más automático y tiene más funciones y vale lo mismo que construir una casa, ¿no? Entonces sí es bien, si se puede decir, bien interesante el asunto, ¿no? Entonces hay consolitas como este que puede valer unos, como está aquí, ¿no? $1,000 o $500 y hay consolas como la que le comento de este Walkie que valen $20,000, ¿no? Que tranquilamente, pues, caso del Walkie, usted dice, ¿y por qué tiene esa consola? Bueno, él alquila sonido para campañas, conciertos y obviamente él pone equipos más grandes, ¿no? Entonces depende el uso, depende la necesidad, amadas de hermanos, ¿no? Seguimos avanzando y siguiendo los consejos. De los consejos o guía respecto de cómo está instalado el sonido y por ahí ya hemos aprendido algunos elementos de la amplificación, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, mis amadas hermanas, no sé si algo les llamó la atención, si esta parte les parece o no prudente, que en este caso ya lo digo, ¿no? Las hermanas por lo menos sí deberíamos con nuestro oídito que Dios nos ha dado, pues analizar y decir, bueno, esto falta o no suena bien, ¿no es cierto? Como decía el hermano del video. Bien, vamos avanzando, ya estamos ya en la parte final de la clase y vamos a ir viendo los últimos puntos, ¿no? Bien, vamos a rogar, hermana Margarita, ayúdenos detallando, ¿no? Quiero que vea acá y quiero que me señale qué cosas nomás son equipos de sonido de lo que usted ve, aunque no sepa el nombre, pero quiero que vea esta foto, ¿no? Sí le ve, ¿no? Le voy a acercar más incluso. Y quiero que usted me diga, a ver, eso de ahí yo veo que es equipo de sonido. Ayúdeme, por favor. Normalmente en las campañas la imagen es esta, ¿no? Pero quiero que nos familiaricemos más. De la foto, Ah, dígame, ¿qué cosas nomás usted considera que es parte del equipo de sonido o amplificación? bueno, yo lo que veo ahí es la consola, ¿Ya? Está acá atrás, la ¿no? pantalla, ¿Correcto? ¿Ya? parlantes, Ya, las cajitas, ¿no? las cajas amplificadoras, micrófonos, ¿Correcto? el- ya me vamos a ver. Ya, eso es lo que se ve, ¿no? Correcto. Eso sí. Amén. Gracias, mano Margarita, ¿no? Correcto, ¿no? Bien, aquí yo quiero que aprendamos otra palabrita más. En antes ya vimos, ¿no? Acá está la consola o, como decimos, la mezcladora de sonido, ¿no? Que es donde vienen los canales y entradas del audio, donde se conectan los micrófonos, parlantes, etcétera, etcétera. Aquí están los famosos pedestales, ¿no? Tanto de micrófono y tanto de la cajita de sonido. Eso es lo normal que siempre esté instalado y bueno, los que son ingenieros de sonido, ya lo digo, ellos saben de marcas y todo eso. Pero fíjese lo de acá. A veces, hermanas, esta parte también hay que usted estar prevenido o prevenida. A veces un buen sonido debe tener tanto entrada de audio y también salida de audio. Y esa parte quiero explicar y quiero que nótese el ejemplo, amadas hermanas. Entonces, mírele a esta foto, ¿no? Hermano, ¿qué mismo es que es eso de salida de audio, no? Salida de audio son estos parlantes que apuntan hacia la gente, hacia el público o que están delante de las personas que están escuchando interpretación o animación o viendo el concierto. O sea, es el público el que va a escuchar ese audio, ese sonido. ¿Cómo se llama eso? Salida de audio o salida de sonido. Amén. Así se le llama a los equipos, a los parlantes en este caso, que estén apuntando hacia la gente. En este caso pudiéramos decir que esta cajita que ve acá, y seguramente acá arriba debe
Por lo que veo que está Torres, ¿no? Estas son las famosas torres. Seguramente hay cajas aéreas, así se están las campañas, y esos son las salidas de audio, ¿no? Salidas de audio. Y lo mismo los micrófonos también son salidas de audio, porque usted habla y la gente en esos parlantes le escucha. Salida de audio. Amén. Ahora, un buen equipo de sonido, y eso es algo que usted también debe de saber y debe de notar, es que también debemos de tener retorno de audio. En este caso, si se fija en estos monitores, así se llama, ¿no? Estos parlantecitos que van en el piso, que están así en horizontal, estos se llaman monitores. Los monitores, ellos son para, como lo digo, recepción de audio, ¿no? Para recepción de audio. Entonces, ese audio es el que usted escucha pongo el ejemplo, ¿no? Usted está cantando y si es que solo hay salida de audio, pues usted no va a escuchar muy bien, va a decir, bueno, allá está el sonido, pero no sé si estaré cantando bien o estaré cantando mal. Entonces, los monitores son los que le ayudan a recepción de audios. Pongo un ejemplo, ¿no? Sobre todo las coros, los hermanos salmistas o el animador, siempre debe tener un monitorcito de recepción de audio o de retorno de audio. Amén. Entonces, esto le ayuda a qué? Y estos apuntan justo a ustedes para que mientras usted va cantando y está hablando, así como la gente escucha, usted también puede saber si allá, si sueno bien o sueno mal, ¿no? Sobre todo esto ayuda es en lugares abiertos, normalmente cuando hay en un lugar abierto, dígase en una boda y está ahí en una, qué sé yo, en el Quinta Macají o en algún estadio o en alguna, no sé, en alguna pampita, por así decirlo, un lugar abierto, ahí sirve eso para poderme escuchar yo mismo, ¿no? Y hoy por hoy incluso ya hay unos audífonos, hermanos, eso ya los cantantes profesionales, no sé si usted ha visto, tienen así como esos audífonos que escuchan los jóvenes, se ponen acá y también viene con un controlcito de subir y bajar el volumen. Ese es automático, bueno, eso ya a nivel profesional usan ese tipo de micrófono para reemplazar a estos monitores, ¿no? Pero eso es lo más básico que usted debe de fijarse que haya para poder cantar, pero normalmente como usted ve en esta foto, así es como instalan los equipos de sonido que usted contrate o de su propia iglesia, así deberíamos de instalar. Salida de audio y retorno de audio. Amén. No sé si hasta ahí quedó claro esta parte. Eso es lo más básico que ustedes y yo debemos conocer. Entonces hay salida de audio, que son esos parlantes, esos equipos instalados para que escuche la gente, y hay retorno de audio para escucharnos nosotros mismos, los que estamos adelante en el púlpito o estamos en el altar, ¿no? ¿Entendido? Vamos avanzando, hermanas, y con el siguiente ejemplo que estamos estudiando en esta noche del sonido. Siguiente punto, ¿no? Dice uso del micrófono, ¿no? Ay, perdón. Algo le hice, algo le moví. Perdón, creo que se retrocedió. Allá. Bien, uso del micrófono. Vamos a terminar ya con esta parte, con este tema. Y para eso yo les invito, prenda un momentito su cámara y luego ya les voy a poner el video y vamos a hacer un ejercicio de, como lo decía, hermanos, parece mentir, pero hoy por hoy a veces sabemos, hermanos, que ni siquiera sabemos cómo coger el micrófono, no sabemos usar el micrófono y eso también está mal. Ese también es un error, amados hermanos, que como alguna vez alguien decía, eso, alguien que es del ministerio de coro o un salmista, ese es el peor pecado, si se pudiera decir que podemos caer o de cometer, ¿no? Entonces, mucho ojo a eso, amados hermanos, ¿no? Entonces, póngase de pie, vamos a, vamos a poner los ejemplos. Bien, prenda su camarita, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo más básico y cómo usted debe de coger el micrófono, cómo deberíamos nosotros, concierto, campaña, para tener un buen sonido en caso de ser vocalistas o cantantes, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Luego pongo el video, pero yo quiero que usted aprenda y lo haga. Bien, sí estamos ahí, ¿no? Entonces, pongámonos de pie o bueno, ahí, que se nos vea, ¿no? Bien, coja, no sé, si tiene algún micrófono bueno, no tenemos, ¿no? Pero coja alguna cosita que parezca micrófono. Por ejemplo, yo tengo el control de la tele acá, o tengo mi micrófono que tengo en la mano, ya, o el esferito como tiene la hermana Cecilia. Entonces, primer consejo,
amadas hermanas que me escucha, lo que usted debe de saber es la distancia a la cual, si usted coge un micrófono, sea de cable o inalámbrico, ¿a qué distancia debe hablar? La distancia, y ahí voy a soltar un ratito, tiene que ser, haga así con la manita, coja la manita así, ¿no? Ahí está la palma de la mano, hágale así, ¿sí ve, no? Los 4 deditos, ¿no? Ponga en la boca, a esta distancia debe estar ubicado el micrófono, mínimo a esa distancia. Si su voz es una voz muy alta, puede alejar un poquito más, ¿no? Dependiendo de su tono de voz o volumen de voz, por así decirlo, usted tiene que ubicar. Hay hermanos que, disculpe decir, hablamos muy bajito, ¿no? O sea, es como que hablamos demasiado bajo. Tiene que acercar a esta distancia que le estoy poniendo. Es de la mínima, ¿no? A esa distancia. Pero los hermanos que tienen una potencia alta, ahí sí un poquito más lejitos, ¿no? Por lo menos a dos manitos de esto de distancia, los que tiene volumen alto de voz, ¿no? Que parece que estuvieran gritando, pero es la potencia de la voz, ¿no? Pero mínimo ahí. Si usted a lo menos habla bajito, ahí, hermanos, ¿no? No sé si se ve, sí se ve, ¿no? A esta distancia. ¿Ya? Ahora, volvamos al esferito o al controlcito que le decía. Entonces, ahí apuntando directo a la boca, no sé si se vea, se fija ahí, apuntando directo a la boca, a esa distancia debemos hablar, o sea, la dirección, ¿no? Supongamos que este es del micrófono, ¿no? Entonces, no debe estar ni así, no debe estar ni así muy lejos, o no debe estar de lado, sino debe estar rectito de mi boca, apuntando directo hacia la boca, la cabeza del micrófono. Entonces, si es que hablo de esa forma, vaya practicando así, ¿no? Sí me ven. Si es que hablo de esta forma, eso quiere decir que soy una persona que sé usar el micrófono. Amén. Si es que hago eso, quiere decir que yo sé usar el micrófono. Entonces, usted por eso me ve en clases, bueno, yo siempre estoy jaladito esto de mis audífonos del micrófono y siempre hablamos a esta distancia, ¿no? Entonces, apuntando siempre ahí, porque si es que hago así, posiblemente no me escucha bien, ¿no? O si hablo a veces en las campañas ha pasado, hermana, a ver, salude, y usted pone la cara así, buenas noches, hermanos, o así, ¿no? Muy agachado, entonces no, tiene que estar su boca apuntando al micrófono, ¿no? Esa es la forma correcta, amén, estamos entendidos, bien, vamos al videito y una vez que sabemos eso, veamos otros detalles más, amén, vamos a ver el siguiente videito como consejo, gracias, hermanos. Hijo, ¿no? Entonces, hasta la forma de cómo debemos de coger el micrófono, si se fija, ¿no? Ha sido en la parte de la mitad, ¿no? Y es verdad, a veces hay hermanos, bueno, voy a usar este microfonito que estoy usando para dar la clase, ¿no? A veces es verdad, algunos cogen así del micrófono y le acercan la boca, hace ese pac pac, como decía en el video, ¿no? Entonces, parece mentira, pero en eso se ve realmente un hermano salmista profesional y, disculpando el término, un aficionado, ¿no? Entonces, mientras mejor sepamos usar eso, mejor vamos a hacer nuestras presentaciones y va a ser un buen sonido, amadas hermanas, ¿no? Entonces, son consejos, son recomendaciones básicas que en esta noche yo he querido compartirles y espero de todo corazón haya sido de bendición para su vida, hayamos podido observar de pronto alguna error que hemos sabido cometer o correcciones que necesitamos. Y eso usted debe enseñar en los ensayos de las coros o en el ensayo para los cultos, ¿no? A lo menos si usted va a animar, usted va a dirigir los cultos, esto usted debe de saber al revés, al derecho. ¿Por qué? Porque caso de nuestras iglesias Quicho, no sé si te ha notado, el mismo hermano que es animador o director de programa, él mismo muchas veces hace de cantante, ¿no? O de corista. Entonces, a la vez que va dirigiendo, tiene que cantar. Entonces, hasta por eso es como que nos toca la palabra clave es multifacético, ¿no? ¿Y qué quiere ser multifacético? Quiere decir que tiene que saber hacer dos, tres cosas a la vez. A la vez que está animando, tiene que saber cantar, por lo menos afinado, y tiene que saber más o menos distinguir. ¿Se está escuchando bien? ¿Se está escuchando mal? Y por eso es necesario estos consejos del sonido, amadas hermanas, ¿no? Caso mío, usted dice, bueno, hermano Alex, ¿qué tiempo demorará eso? Ya depende de cómo practiquemos, ¿no?
Depende de cómo practiquemos, pero mientras mejor practiquemos, mucho mejor interpretación realizaremos. Amén. Entonces, eso para finalizar en esta noche. No sé si alguna preguntita, amadas hermanas, o alguna inquietud. Bueno, por ahí hemos visto algunos consejos del sonido, hemos aprendido algunos de los nombres de los equipos de sonido, y hemos dado las recomendaciones o los errores, tema del ruido, ¿no? En tema, por ejemplo, de lo acústico, esa partecita no quiero dejar de decirlo, ¿no? El tema de lo acústico, yo les voy a compartir una imagen, ¿no? El tema de un lugar acústico se refiere a un lugar que tiene algunos materiales que ayudan al sonido. Amén. Entonces, lo normal que siempre en los estudios de grabación o en algunos lugares ya, si se puede decir, más grandes, ¿no? Más grandes, como puede ser un coliseo o puede ser un auditorio, así que bueno, mayormente en ese tipo de lugares ya se instala con ese tipo de tecnología, si pudiéramos decir. Es algo parecido a esto, ¿no? No sé si le observa acá, mis amadas hermanas. No sé si se ve aquí. Bueno, está pequeñito la imagen, voy a hacerle más grande ya, ojalá que le logre ver ahí mejor, ¿no? Sí le ve estas esponjitas, ¿no? Estas de color plomo y negro, sí le ve, ¿no? Tanto en el techo como en las paredes, ¿no? Entonces, estos son los famosos paneles acústicos. ¿Qué es eso? Sirve para que el sonido sea absorbido por esas esponjitas que les llamamos así, y sirve, bueno, creo que no están viendo, ahí le comparto, ¿no? Ahí creo que sí ven, ¿no? Mil disculpas, ya, ahí sí ven, ¿no? Estas esponjitas, ¿no? No sé si usted ha visto, sobre todo, bueno, los que ya alguna vez han entrado a un estudio de grabación, siempre es así, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué le pondrán? ¿Será de adorno? ¿Para qué sirven esas esponjitas? En algunas, incluso por temas de presupuesto, hasta con la cajita de huevo. Sirve, hermano, las cajitas de huevo que usted lo ve a veces ahí botado. Esas también a veces sirve para lo acústico. Entonces, ¿sirve para qué? Lo acústico es que absorbe el sonido, ¿no? Entonces, en lugares cerrados, en lugares donde el sonido, para que no vibre, no haga eco, estos panelcitos de esponja le instala en las paredes, en las columnas, en el techo, y con eso nos ayuda a una mejor calidad de sonido. ¿Y cómo se llama? Y anoten esta palabrita para que aprendamos. Hermano Alex, ¿cómo se llama cuando ya tengo una buena instalación de sonido y el lugar está diseñado con estos equipos? Eso se llama aislamiento acústico, así se llama. Entonces, cuando usted instala estas esponjitas, o hay otras cositas de madera, bueno, hay varios materiales que sirven para eso, para que absorba el sonido y no genere ruido. Eso se llama instalación de aislamiento acústico, ¿no? Entonces, mientras mejor instalado esté esto, chuta, el sonido es de más calidad, hermanos. Eso es lo que yo le puedo comentar respecto de este. Pues la realidad, no sé si en su iglesia esté esas instalaciones, o en el templo, ya sea en el techo o en la columna o qué sé yo, donde sea necesario, esté instalado estos equipos de aislamiento acústico. No lo sé. Pero mi recomendación sería, si en su iglesia el sonido no es tan bueno, sí sería bueno al hermano que esté encargado, o a los líderes, o como decía en el video, al pastor, motivemos para que tal vez proyectemos e invirtamos también en este tema del sonido. Amén. Nada más, mis hermanos. Creo que eso sería por mi parte en esta noche. Y ahora sí les voy a dictar o decir la actividad y tarea de esta semana, ¿no? Si es que no hay preguntas, les voy a dictar la actividad y tarea de la semana. Permítanos, ¿no? Voy a compartir mi pizarrón y aquí anoten y copien, hermanas, lo que van a hacer. Esta semanita, bueno, yo felicito, como estamos en este mes haciendo actividades referentes a la tecnología, referentes a la parte técnica, y yo les agradezco, hermanos, bueno, ustedes hicieron sus publicaciones. El tema cual tenían que ustedes hacer era referente una publicación o video, yo les decía, cualquiera de las dos opciones, ¿no? Una publicación, ya sea con fotos o video, eso fue la tarea de la semana pasada, con una enseñanza de la temática cómo servir a Dios. Ese era el tema que, ya sea el diseño, ya sea foto, usted tenía que haber hecho. Bueno, la mayoría de las hermanas sí me enviaron, el resto de hermanas que todavía no me han enviado. Hasta el día de mañana, aunque atrasadito, trate de enviarme, ¿no? Si todavía no me ha enviado, para que no vaya
sin nota en esa actividad o tarea práctica. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer esta semana también como actividad práctica? Así como en esta noche hemos hablado este tema del sonido, que usted ya se da cuenta, es muy necesario, ¿no? Es muy necesario. Esta semanita ustedes van a tener que grabar un video, ¿no? Puede ser de duración de 3 a 5 minutos, un videíto de 3 a 5 minutos que lo grabe con su celular o ahí pídale a algún hermano o hermana que le grabe, si es que no puede grabarse usted mismo, alguien que le ayude grabando. Y este videíto consiste en lo siguiente, y le anoto acá. Este videíto yo quiero que usted lo grabe en su iglesia, ese es el lugar donde yo quiero que lo haga este trabajo, esta tarea. Y así como en esta noche hemos hablado del sonido, yo quiero que grabe un video referente al sonido de su iglesia. Entonces le voy a dar algunas ideas, algunas alternativas, cómo puede hacer este videíto del tema del sonido. Entonces vamos a hacer una evaluación del sonido o amplificación de nuestra iglesia y le doy la primera idea. La primera idea, usted puede hacer una entrevista, hermanos. Esta es la primera alternativa que le doy para su video. Una entrevista. Entonces, ¿a quién le entrevista en su video? Las hermanas que elijan esta opción de la entrevista. Si es que hay un hermano, digamos, director de alabanza, entrevístele a él. Puede entrevistarle al director de alabanza. ¿Ya? Si es que ese hermano o hermana está encargado de la amplificación, entrevístele a él. Pero si no es el director o directora de alabanza el encargado del tema del sonido en su iglesia, entrevístele al hermano, en este caso sonidista o ingeniero de sonido. A él debe entrevistar. Entonces, cuando usted le entreviste, ¿qué quiero que usted grabe en el video? Quiero que le pregunte cómo funciona el sonido de la iglesia, qué nomás se hace normalmente. Entonces, ahí en el videito yo quisiera ver, si es que usted hace una entrevista, ¿no? Hermano, no sé, hermano José o hermano Manuel o quien sea el del sonido, ¿cómo es el equipo de sonido de nuestra iglesia? Entonces, ahí el hermano le va a ir mostrando, ¿no? Bueno, nosotros tenemos esta consolita, estos micrófonos, esto funciona así. Pare de contar. Y si usted quiere, ahí usted puede preparar unas 4 o 5 preguntitas que usted quisiera saber respecto del sonido de su iglesia. Hágale en un papelito, un cuadernito, y eso también en el video lo pregunta al hermano. Le hace como preguntitas también, ¿no? Entonces, esa sería la primera opción, hermanos, ¿no? Un video grabando una entrevista a ese hermano o esa hermana de esa área. Ahora, segunda opción para esta tarea. Si un caso por A o B o X o Z situación, chuta, el hermano no tiene tiempo y él ese día no va a ir a la iglesia, ¿qué hago, hermano Alex? Otra opción. Yo quiero que el día del culto, que seguramente va a ser el día domingo, el día sábado o mañana, si es que es de semana, yo quiero que usted grabe un video durante el culto. Usted va a grabar. Quiero que grabe cómo suena, en este caso, durante el culto, cómo suena cuando está cantando el hermano animador o directora o algún especial, grábenlo. Y una vez que usted grabe, despuesito, aunque sea grabe 2 o 3 videos, ¿no es cierto? Puede cortar, ¿no? No hay problema. Se graba un videito donde esté ahí el culto, ¿no? Y el sonido que se escucha. Después graba otra parte, qué sé yo, usted está en su casa y usted dice, bueno, en mi iglesia veo que, como pudieron ver en el video, el sonido tiene mucho eco, o no se escucha bien, o está mal el micrófono, o los músicos no han instalado bien, o veo que esto falta. Puede grabar un video de esa forma, analizando el sonido en el culto, ¿no? Esa sería segunda opción. Amén. Y tercera opción, puede usted grabar un video haciendo un ensayo. Entonces, hay algunas iglesias, hay algunos hermanos que tienen su ensayo en la semana. Entonces, usted puede ir y grabar un ensayo del ministerio de alabanza, ¿no? Entonces, hay hermanos que saben estar ensayando los cánticos o usted mismo con las coros ensaya. Yo quiero que grabe ese ensayo y lo mismo, ¿no? Usted graba el video y en el video que usted salga diciendo, bueno, mire, aquí en mi iglesia, el ministerio de coro ensayamos de esta forma, usamos pista o usamos un tecladista, así ensayamos. La cosa es que yo quiero que usted muestre de si saben o no saben usar el micrófono las hermanas durante el ensayo o no lo usan, todo eso que muestre. Entonces, les doy las 3 opciones, amadas hermanas.
para todas las situaciones le doy opción, ¿no? De todo corazón, yo quisiera que esta sobre todo creo que sería mejor. ¿Por qué? Porque usted va a evaluar conversando con el experto, pues, de su iglesia, ¿no? Y este creo que sería la mejor opción. Pero por A o B, si es que ese día que usted va a ir a la iglesia y no puede venir el del sonido, o el día de los ensayos que usted va no está, pues le doy la opción B, que sería de grabar durante el culto y después usted se graba comentando de qué cosas nomás usted ve que falta y lo que le dije. O la tercera opción, usted graba el ensayo de su ministerio y ahí asimismo usted da ejemplos, ¿no? Cómo usar el micrófono, cómo tiene que pararse, etcétera, etcétera. Nada más, hermanos. Eso es el trabajo de esta semana. Amén. No sé si hay alguna preguntita. Y ese videíto lo mismo, ¿no? Tiene plazo hasta el próximo día, miércoles, hasta las 12 del mediodía. Y yo recibo esa tarea. Amén. Ese videíto me lo envían a mí por el WhatsApp y yo para poder calificar. Amén. No sé si alguna duda al respecto, por favor. ¿Estamos claros? Estamos claros, ¿no? Bien, eso nomás sería, mis hermanos. Voy a parar la grabación. No sé